Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Bienvenidos a este taller que hemos llamado Estudiemos Juntos del equipo laico al servicio de la pastoral, segundo grado con su servidor J.C. Mendoza. No olvidando, y como decimos en cada inicio del taller, que este taller tiene la finalidad de estudiar juntos, no sustituye la lección, más bien, estudiemos juntos para que cuando llegue el momento de nuestra lección, vayamos lo mejor preparados. Nos encontramos ahora en la lección 30, la vuelta a la casa del Padre. La vida cristiana es lucha contra el pecado. Y es que como lo vimos en la lección 29, vamos a empezar a hablar del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la confesión, como lo conocemos. Por definición dice, sacramento instituido por Jesucristo y a favor de los cristianos, a fin de que cuantas veces tuviéramos la desgracia de caer en pecado después de que nos bautizamos, podamos reconciliarnos con Dios. Jesús lo instituye después de su resurrección. Sopló sobre sus discípulos diciendo, recibid el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes ustedes se los retengan les quedarán retenidos. Juan 20, 22, 23. Y es que si lo recuerdas en la lección pasada, hablábamos si un hombre tenía autoridad o poder para perdonar pecados. Al mismo Cristo le decían, estás diciendo una blasfemia, no puedes perdonar pecados. Y Cristo nos mostró que Él, su divinidad obviamente, Él tiene poder, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y hoy, precisamente lo que estamos viendo es que este poder se lo confiere a sus discípulos. Lo que ustedes perdonen quedará perdonado, lo que ustedes no perdonen no quedará perdonado. Y lo instituye a manera de juicio, en que el confesor es el juez, el que se confiesa es a su vez su propio acusador y testigo. La materia, pues son los pecados cometidos después del bautismo. Y ciertamente se nos invita a ti y a mí ya como equipo laico, como adultos maduros en la fe, a que veamos el sacramento precisamente con la responsabilidad de nuestra edad y de nuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos visto incluso en el catecismo, ¿te acuerdas? Nos enseñaban los pasos, los 5 pasos para una buena confesión. Bueno, pues hoy, a manera catequética, nos van a explicar también esto, pero tú y yo con la gracia de Dios ahora, de la madurez espiritual. Y es que mira, el ministro es el sacerdote que previamente ha recibido la facultad para escuchar la confesión, es decir, aquel que ha sido, se le han impuesto las manos, tiene la sucesión apostólica y que tiene la autorización conferida por Cristo. Él, el sacerdote, es quien recibe por nombre el confesor. Esto lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1461 al 1467. Y también es padre, ¿por qué? Porque ahora seguimos creciendo en la fe. Ahora el Catecismo de la Iglesia Católica debemos de irnos formando cada vez más firmes y macizos. La materia de este sacramento está constituida por los actos que se confiesan, que son la contrición, la confesión y la satisfacción. Esto de la satisfacción, que es la penitencia que tú y yo ya conocemos, el Catecismo de la Iglesia Católica así le llama la satisfacción y lo vamos a profundizar en un momento. Antes, obviamente, de la confesión tiene que estar el examen de conciencia. Y después de la confesión viene el propósito de enmienda. ¿Estamos de acuerdo? Eso también ya lo conocemos. Ahora bien, se le llama materia necesaria al conjunto de pecados mortales cometidos después de nuestro bautismo. Esta materia necesaria obedece a que es de obligación absoluta confesar nuestros pecados. La materia libre son pecados veniales y los mortales ya confesados que plantea el confesante. El examen de conciencia es el análisis personal, obviamente hoy ya con nuestra madurez, con nuestra honestidad madura de cristianos y guiados por el auxilio divino. Que sea Dios quien nos permita ser honestos al hacer también nuestro examen de conciencia. ¿Cuáles? Los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. De la contrición y el propósito de enmienda. El honesto dolor por haber cometido pecados, es decir, el arrepentimiento, ¿te acuerdas lo que nos decían? Y el firme propósito de no volver a pecar. Mira, una contrición cierta contiene estas tres cualidades, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1451 al 1454. Primero, interna, más de corazón que de palabra. Por eso les decía yo, la honestidad se vuelve para este momento de nuestra madurez espiritual en la esencia. Hay que ser muy honestos, a Dios no lo podemos engañar. Sobrenatural, brota por la acción de la gracia, nacidas de nuestra fe. Suma, le llaman detestar el pecado, que siempre busques rechazar el pecado. Universal, detestar no solo algunos pecados mortales, sino detestar todos los pecados que nos manda nuestra Santa Madre Iglesia y que el mismo Cristo nos da en su doctrina. Ahora, ¿cuándo se le llama la contrición perfecta? Cuando hay un dolor y rechazo precisamente
al pecado por amor a Dios. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque efectivamente cuando hay una contrición perfecta, un dolor y una honestidad en el rechazo al pecado, por amor a Dios, se destruye el pecado. Pero no puedes evitar el sacramento, es decir, no sin el sacramento. Para evitar aquello que dicen algunas personas, yo me confieso, el Señor me perdonó y ya. La contrición imperfecta va hacia el dolor a pecar, pero más por el temor del castigo divino y cosas así, o el premio divino, no. Más bien a eso se le llama contrición imperfecta. Ahora, con relación a la confesión, Jesús propone la confesión como condición para obtener el perdón, ¿te acuerdas? Lo que ustedes perdonen quedará perdonado. Precisamente para que el sacerdote, al igual que un médico, pueda descubrir la causa, aplicar el remedio y el pecador alcance la satisfacción, o sea, el arrepentimiento. ¿Te acuerdas que allá en Mateo 9:12 Jesús dice, no es el sano quien necesita un médico, sino el enfermo? Ah, exactamente esta es la propuesta que Jesús nos da en el concepto de la confesión. Normalmente la confesión es verbal, ¿eh? La confesión es íntegra cuando el pecador plantea todos los pecados de los cuales ha llegado a tener conciencia, indicando número, especie, etc. También este detalle es muy importante porque yo llego y me confieso y le digo, padre, no sé, me confieso que robé. ¿Cuánto robaste, Juan Carlos? ¿Qué le importa, padre? Usted nada más absélvame. No, 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 no. Es que no es lo mismo robar un peso que robar 1.000.000 de pesos. No es lo mismo robar 1.000 pesos a una persona que es su sustento básico. ¿Sí me explicó? No es lo mismo robarle incluso 10 pesos a una persona que tenía lo único para vivir. Por eso es muy importante ser honestos en el proceso de la presentación de nuestros pecados en cuanto a especie, número y demás. Quien conscientemente omite la confesión de un pecado mortal, comete sacrilegio precisamente. Una buena confesión entonces debe de ser devota, humilde, breve, clara, modesta, real, sin excusas. Un encuentro propicio, íntimo entre Dios y cada uno de nosotros. Ahora sí, lo que nos decía precisamente el Catecismo de la Iglesia Católica, la satisfacción, o sea, la penitencia. Precisamente es la pena que ha de ser sufrida por parte del pecador y que es impuesta por el confesor, la cual, por los méritos de Cristo y aplicada por medio del juicio sacramental, tiene fuerza especial para pagar pena temporal debida por los pecados cometidos. Lo comenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1459 y 1460. Ahora, mira, el sacerdote impone la penitencia que busca ser saludable y conveniente, precisamente para el penitente, o sea, aquello que le ayude, como decíamos en el caso del doctor, a mejorar y a salir de esa situación en la que está. Idóneo que sea cumplida la penitencia de inmediato o en cuanto sea posible. Con relación a la absolución, le llaman absolución sacramental, es el acto sacramental por el cual el confesor, en nombre de Jesucristo, perdona los pecados. Y aquí entonces hay que tenerlo muy claro. El confesor, en nombre de Jesucristo, perdona los pecados. Es Cristo quien nos perdona nuestros pecados. Por tanto, aquello de yo no me voy a confesar con otro hombre que es igual de pecador que yo, no, porque no te estás confesando con él. Te estás confesando directamente con Cristo. Ahora bien, la absolución puede ser negada cuando carece de las debidas disposiciones. Y además el confesor está obligado al sigilo sacerdotal, al sigilo sacramental, es inviolable, incluso en peligro de muerte. Ahora, de los efectos. Primero, la confesión remite de la culpa, recupera la riqueza espiritual en orden a la vida eterna, concede la gracia sacramental que ayuda a prevenir futuras caídas y produce aumento de la gracia. Hay una que es la confesión comunitaria. Y es muy importante también este punto porque cuando el confesor lo considera, por la abundancia de la gente o porque no hay sacerdotes, puede dar la absolución a un bloque de personas. Y la esencia es la misma del sacramento, la misma. Lo que varía es la absolución, que se ajusta a las circunstancias de los confesados. Por ejemplo, un desastre, un terremoto, no sé, un barco que se está hundiendo. El sacerdote puede dar una confesión, puede dar una absolución comunitaria, ¿sí me explicó? Pidiendo a Dios que el perdón de los pecados, o que Dios perdone los pecados de todos los que estamos ahí. Pero si por gracia de Dios no sucede algo catastrófico, entonces puede ser la condicionante de decir, se da la absolución comunitaria, pero si Dios nos permite salir de esto, en la primera oportunidad hay que hacer nuestra confesión individual. Y precisamente esas son las condiciones de la absolución comunitaria. ¿Cuál? La que debe de ser claramente anunciada por el ministro. Para que sea una absolución comunitaria debe de ser claramente anunciada por el ministro. Debe cumplir el examen de conciencia, contrición y propósito de enmienda, como lo platicamos.
No debe de quedar sin cumplimiento la penitencia y el propósito de enmienda. Y no puede recibirse dos absoluciones comunitarias sin una individual de por medio. Todo esto nos invita a que, ¿cuál es la exhortación? Pues a que seamos cristianos macizos y maduros en la fe. Realmente que vivamos este hermoso sacramento que Jesús nos dejó en la iglesia para vivir plenamente nuestra fe y nos ayude a lograr la vida eterna que Cristo nos ganó con su sangre. Así que yo te invito a que seamos católicos macizos y más aún nosotros que ya formamos parte de esta hermosa obra. Te invito a que te acerques al sacramento de la confesión y precisamente vivas tu fe. Luz y sal, que esta obra permanezca y se extienda por todo el mundo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.